Nuestro Padre Celestial, Santo y Misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por amarnos desde el principio y derramar toda tu preciosa sangre en la cruz para salvarnos cuando éramos pecadores. Gracias por no dejarnos como huérfano aún después de ser salvo y por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad con tu gracia. Hoy estamos aquí ante tu palabra con los amados hermanos. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos. Y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir nuestra vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria, para tu evangelio. Y solamente falta pocos días para la inauguración. Así que por favor ayúdanos para que podamos preparar con bien y guía muchas almas perdidas en el seminario de la Biblia, que se dará a partir del 14 de agosto. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada ante ti en esta iglesia viva. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Romanos capítulo 1, 13 al 16. Texto principal de hoy, Romanos capítulo 1, versículo 13 al 16. Hoy vamos a aprender la palabra de Dios, muy importante para nuestra vida cristiana. Romanos capítulo 1, desde versículo 13 al 16, aquí les leo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estrobado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hasta aquí. Hoy vamos a pensar, meditar en la palabra de Dios para nuestra vida cristiana. Ya, como sabemos, el próximo sábado habrá la inauguración. Solamente queda menos de una semana, ¿no? El sábado, entonces. Creo que esta inauguración tiene mucho significado, sí, mucho significado. Ahora nuestra iglesia cumplirá 10 años el próximo mes, el septiembre, el próximo mes, según la fecha en que vino el primer misionero. El pastor David G. Vino en septiembre 2013, entonces próximo año cumple 10 años que vino primer misionero. Mucho tiempo, ¿no? Mientras preparaba para la inauguración, yo estaba buscando las fotos antiguas y al ver estas fotos de hace 10 años, yo veo que los hermanos eran muy jóvenes y frescos, ¿sí? Pasa 10 años. Y estoy muy agradecido con Dios de ver que había crecido tanto y nuestra fe
también había madurado desde que comencemos con una congregación muy pequeña, ¿sí? Estaba nuestra iglesia, primer edificio ahí, cerca de aquí, ¿sí? Muy chiquito. Yo voy a presentar en la inauguración. Pero ahora estamos preparando una otra obra del Evangelio a través de esta inauguración, ¿sí? Así crecida más nuestra iglesia, nuestra fe. Entonces, preparando una otra obra del Evangelio a través de esta inauguración. Es decir, si los últimos 10 años fueron la primera mitad del fútbol, ahora nos estamos preparando para la nueva segunda mitad, ¿sí? Entonces, podemos decir que esta inauguración tiene un significado muy importante. Es porque nuestra iglesia de Chimbote se encuentra en la línea de salida del segundo salto, segundo crecimiento también. Yo personalmente tengo mucha esperanza porque estoy muy seguro de que habrá una gran obra del Evangelio después de esta inauguración. Yo creo, ciertamente. Donde la obra del Evangelio es muy grande, obviamente, es llevar a cabo la obra del diablo también, ¿no? Como sabemos. En realidad, los obstáculos del diablo son muy difíciles y también los odio, pero a través de ello puedo conocer y esperar que Dios está obrando y la obra del Evangelio estará más grandemente. Es porque al final el Evangelio y siempre Dios ganan, obviamente. Esta remodelación de nuestra iglesia es un caso como esto exactamente, ¿sí? Como todos sabemos bien, la construcción, esta remodelación empezó el 24 de octubre, casi 10 meses antes del año pasado, 24 de octubre, ¿no? Y casi al mismo tiempo que empezamos esta remodelación, un vecino, como sabemos, presentó una demanda y reclamó daños y perjuicio, ¿no? El momento de la demanda, el monto de la demanda fue de 500,000 soles. 500,000, demasiado, ¿sí? Pero a pesar de que estábamos realizando esta remodelación con la licencia oficial, legítimamente, ¿sí? Legítimamente, de acuerdo con nuestros derechos, el vecino impidió nuestra construcción unilateralmente, sin ningún motivo, sin ningún fundamento. Por lo tanto, como sabemos, perdimos mucho tiempo, perdimos dinero, también sufrimos mucho daño mentalmente, psicológicamente, sí, psicológicamente también. Era muy difícil. Sin embargo, en conclusión, salió la decisión final en este lunes, y se dice que no hay necesidad de continuar este denuncio porque esta demanda no tiene ningún fundamento. Así se queda, así cerramos. Agradezco mucho a Dios, sinceramente, porque el problema que nos había molestado durante 10 meses
fue terminado de esa manera. 10 meses. A la misma hora que empezamos este trabajo, empezando juntos este obstáculo hasta ahora. Pero este lunes así terminó. Gracias a Dios. Por supuesto, entonces yo medito. Por supuesto, habría sido bueno que no había ningún problema ni obstáculos, pero el hecho de que hubo tales problemas a lo largo de la construcción es una evidencia de cuán grande será la obra del Evangelio a través de nuestra iglesia después de que termine esta remodelación, después de la inauguración. Sí, yo estoy seguro. Por eso, obra de Dios, también obstáculo del diablo, está sucediendo. Pero al final, como sabemos, Dios, el Evangelio, gana siempre. En 2 de Timoteo, capítulo 1, 8, dice de esa manera: participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. A mí me gusta muchísimo este versículo personalmente. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esta frase, según el poder de Dios. Como dice este versículo, debido a que nuestra iglesia está conectada directamente con el Evangelio, existe naturalmente este tipo de sufrimiento, aflicciones, ¿no? Como sabemos, además de esta demanda, hubo muchas dificultades, como perder dinero por engaño de carpintero, ¿sí? Y como sabemos también, hubo un peligroso accidente de winche eléctrico, ¿sí? Pero está bien, ¿no? Porque el sufrimiento está conectado con el poder de Dios. El Evangelio, el sufrimiento y el poder de Dios están conectados directamente. Sí, todos están conectados. Hubo muchos momentos difíciles, pero al final, con el poder de Dios, los hemos superado y ya llegamos hasta aquí. Ahora, falta una semana para la inauguración. Debido a que nuestra iglesia está sufriendo a causa del Evangelio, según las palabras de la Biblia, podemos estar muy seguros que estamos en proceso de ganar con el poder de Dios. Y lo seguiremos haciendo en el futuro también, ¿sí? Estoy agradecido mucho de haber podido ver y experimentar este poder de Dios con muchos hermanos juntos a través de esta remodelación, esta inauguración. Y a través de esto estamos más seguros de que estarán las victorias y grandes obras del Evangelio con nosotros en la segunda mitad de nuestra iglesia. Entonces, a través de la prédica de hoy, espero que nos meditemos y decidamos en nuestros corazones con qué tipo de corazón debemos vivir para la obra del Evangelio. Hoy vamos a meditar, pensemos. La razón por la que la inauguración es tan importante es porque habrá el seminario de la Biblia inmediatamente después. Más importante. Es decir, la inauguración y la remodelación no son un evento o una fiesta, no, sino son los medios importantes para la predicación, evangelización, para salvar las almas perdidas, ¿no? Con este motivo hacemos, ¿no?, estas obras. En otras palabras, el propósito de esta inauguración, esta remodelación, es salvar las almas destinadas al infierno con el
Evangelio y hacerlos ciudadanos celestiales. Nuestro propósito. La predicación es la razón y el propósito de la existencia de los cristianos y también de la iglesia también. Por eso existimos ahora mismo. Por lo tanto, espero que reflexionemos sobre la razón de nuestra existencia como un cristiano a través de la palabra de hoy también. Entonces, les leo de nuevo el texto principal de hoy. Vamos a meditar otra vez. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hoy vamos a meditar con este texto principal. El apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo quiso ir a la iglesia de Roma para tener algún fruto. Aquí, como dice la Biblia, algún fruto, ¿sí? Versículo 13 dice, algún fruto. En la Biblia, el tener fruto se refiere salvar a una alma. Dar fruto también se refiere a la vida. O sea, se podría decir que tener la vida verdadera. Podemos entender de esa manera. Dar fruto. Por eso, si uno ha renacido, sin falta, él da fruto de evangelización, fruto de la predicación. Entonces, mire, la Biblia dice, así que por sus frutos los conoceréis. San Mateo 7, versículo 20 dice así, frutos, tiene significado de esa manera, bíblicamente. La vida, la alma renacida. Entonces, los cristianos que tienen la vida verdadera, vida eterna, darían varios frutos de la fe. Es algo muy obvio. La Biblia dice que hay un fruto de la alabanza. Aquí la Biblia dice, hay un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5 dice así. Y también hay un fruto de la evangelización, fruto de la predicación. Hay varios frutos de la fe en la vida cristiana. Nosotros somos cristianos, así que tenemos estos frutos de nuestra fe. Primero, vamos a pensar sobre el corazón de Pablo. ¿Con qué corazón apóstol Pablo predicaba el Evangelio? Aquí, Romanos 1:14, aquí miremos en la pantalla, leamos juntos. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pensemos, apóstol Pablo está pensando de esa manera. Yo soy deudor, ¿sí? Yo soy deudor a Jesús, yo soy deudor a todo el mundo. Él mismo pensaba de esa manera. Apóstol Pablo sabía que hasta llegar el Evangelio a él, muchas personas se sacrificaron muchísimo. Él sabía exactamente. Por eso Pablo anunció el Evangelio con todo el corazón, como un corazón de deudor, como dice este versículo. Así predicaba el Evangelio, como deudor. Los deudores tienen responsabilidad para pagar
su deuda, obviamente, ¿no? Los deudores no se relajan antes de que paguen las deudas, obviamente, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Sí? Obviamente los deudores tienen responsabilidad para pagar su deuda. Pero yo veo que aquí algunos peruanos no tienen este sentido, ¿sí? Todavía no recibe dinero de un carpintero. Ok, pero generalmente, es bíblico, ¿no? Apóstol Pablo vivía de esa manera, como deudor. Él se abstenía, no se descuidaba. Los que tienen algo que tienen que hacer, podrán descansar o podrán jugar sin preocupación, ¿sí? Alguien que tiene que hacer algo, él debe tener una responsabilidad de este trabajo, ¿no? Eso es lo mismo para los cristianos también, para nosotros también. Debemos vivir con el corazón de deudor del evangelio, ¿no? Para la evangelización, para la predicación, necesitamos el dominio propio, entonces, el dominio propio. Si aprovechamos poco más el tiempo y los materiales y nos esforzamos y oramos por el alma perdida, podemos salvar más personas alrededor de nosotros. Debemos sacrificarnos. Así podemos encaminar a una persona más a la salvación. A través de nosotros podemos salvar a las almas perdidas. Aquí busquemos 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Capítulo 9, 16. Aquí apóstol Pablo también dice de esa manera. 1 Corintios 9, 16. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. Pues, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Eso es lo que dice, que la evangelización es obligatoria para los cristianos. Aquí dice, ay de mí si no anunciare el evangelio, dice. En este mundo también, si alguien no paga su deuda, se tiene que condenar a la pena, ciertamente, ¿no? Legalmente. Si nosotros nos descuidamos de la evangelización, de la predicación, cometemos el pecado ante Dios y contraemos deudas a todo el mundo. Podemos entender de esa manera. Somos deudor del evangelio. Nosotros tenemos deudas del evangelio, no solo a Jesucristo, sino también a los antiguos de la fe también. Jesús, los mártires, ¿sí? Los mártires, hasta llegar el evangelio a nosotros, a mí, ¿cuántos sacrificios ellos hicieron para evangelio? ¿Sí? Para salvar a mí, muchas personas murieron por el evangelio. Jesús murió por mí, obviamente, y me pidió que predicase esto ahora. Busquemos la Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Primera de Tesalonicenses 2, 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Aquí sí lo tienen. Leamos juntos. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos,
no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. La Biblia dice así. En la historia, como sabemos, hay muchas mártires. Los mártires, luego, algún día salimos ante ellos en el cielo. Y ellos, imaginemos, ellos, ¿qué nos dirán? Decirían así: hemos anunciado el Evangelio hasta la muerte para que ese Evangelio llegue a ustedes. Entonces, usted, después de conocer el Evangelio, ¿qué está haciendo para otras personas? Podrían preguntar de esa manera, ¿no? Imaginemos esta escena. ¿Usted qué está haciendo para otras personas después de conocer el Evangelio? Nosotros, para anunciar este Evangelio, murimos. ¿Y ustedes qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo? Aquí, Hebreos 12, versículo 1, miremos en la pantalla, leamos juntos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay muchos sacrificios de los cristianos hasta llegar el Evangelio a mí, ¿no? Por medio de estos sacrificios yo he recibido la salvación, yo he recibido la vida eterna. Por eso soy deudor del Evangelio. Yo soy deudor del Evangelio. Hoy en día este Evangelio llegó a nosotros por medio de la muerte de muchas personas. Es verdad. Ahora, ¿quién predica este Evangelio? Ahora nos toca a anunciar este Evangelio. Esto es nuestro propósito, nuestra responsabilidad, nuestra deuda, ¿no? Tenemos que responsabilidad, tenemos esta responsabilidad de que anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio. Debemos pagar esta deuda del Evangelio, sí, obviamente. Para el Evangelio tenemos que colaborar, tenemos que sacrificarnos, tenemos que trabajar más para establecer la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sí, estoy muy agradecido de que los hermanos de nuestra iglesia ahora están haciendo este trabajo para la remodelación, para la inauguración, para el Evangelio, para el seminario. Sí, todas estas cosas están conectadas, relacionadas con el Evangelio. Por el Evangelio nosotros estamos haciendo este trabajo. Todos los días los hermanos vienen a la iglesia, trabajan, cocinan muy diligentemente, preciosamente. Todos los días yo veo con sacrificio. Es sacrificio, no para mi gloria, para la gloria de Dios. Ayer unos hermanos durmieron en la iglesia, ¿sí? Durmieron en la iglesia para la apoyada, para hacer el fondo de la iglesia, y también muchos hermanos vinieron temprano para hacer este trabajo, sacrificándose su tiempo, sus materiales, su vida. Así pudimos recaudar los fondos preciosos para la iglesia, inauguración. ¿Sí? Semana pasada también, ¿no? Todas estas cosas son los sacrificios por el Evangelio. Estoy muy agradecido de que los hermanos, las hermanas se unan, se sacrifiquen y trabajen juntos en esta manera para el Evangelio, para
la gloria de Dios. Es muy precioso, ¿no? Es como la carrera, ¿sí? Como la carrera de relevos. Somos últimos corredores de esta carrera del Evangelio. Somos últimos corredores. Busquemos la Biblia, Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 15. Romanos capítulo 1, versículo 15. Texto principal de hoy. También, si lo tienen, leamos juntos. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aquí dice de esa manera, en cuanto a mí, pronto estoy. Esta frase se refiere a hacer todo lo posible. El Evangelio no se predica fácilmente y simplemente. Así que tenemos que intentar al máximo, sí, con esfuerzo. Hermanos, ahora, nosotros sabemos muy claramente que esta época, nuestra época que vivimos, es la última época que el Señor vendrá muy pronto. Los contenidos que siempre aprendemos y predicamos por el seminario de la Biblia, así están sucediendo ante nuestros ojos directamente y prácticamente. Ahora mismo estamos viendo estas cosas: la guerra, terremotos, pandemia, clima abnormal, los problemas económicos del mundo, etc. Hay muchas señales. La segunda venida de Jesús está muy cerca, indudablemente. Eso es la verdad. Pero nosotros tenemos que entender exactamente que Dios está despertando a nosotros muy fuertemente, justo antes de su venida. Por eso debemos ver esto, debemos pensar en esto seriamente. Ahora Dios está despertando a nosotros fuertemente. Por eso muestra estas señales fuertes, justo antes de su venida, ¿no? La Biblia también advierte esto, hablando acerca de la segunda venida de Jesús, ¿no? Sabemos bien este versículo, ¿no? San Mateo 24, 42, aquí, miremos la pantalla, leamos juntos. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Está muy cerca de la segunda venida de Jesús. Velad. No conocemos nada cuando estamos durmiendo, ¿no? Los acontecimientos que están ocurriendo ahora son las advertencias, son las evidencias también, evidencias más claras de segunda venida de Jesús. Pero si no vemos esto, no podríamos vivir dignamente y adecuadamente, siendo los cristianos, durmiendo. Pensemos en una escena, mire. Antes, en la época de Noé, imaginemos esta escena. Las personas también vieron una escena muy maravillosa, muy sorprendente. Una escena, la cual cada par de los animales entraron en el arca de Noé muy ordenadamente. Imaginemos esta escena. Eso no es un cuento infantil, no. Sucedió esto verdaderamente en esta época. Las personas ciertamente vieron directamente esta escena muy maravillosa. ¿Cómo se veía esta escena para la gente en este momento, en esta época? ¿Cómo se veía? La gente debería haberse dado cuenta de que eso no era solo un acontecimiento normal y común. Ellos
debían pensar de esa manera. Deberían haberse dado cuenta de que era una señal maravillosa que nunca había pasado hasta ese momento. Ellos debían pensar seriamente al ver esta escena. Se dice que Noé había predicado la justicia por más de 100 años mientras estaba haciendo el arca. A través de la Biblia podemos saber esto. Tan largo tiempo estaba predicando a las personas. O sea, Noé predicó el Evangelio sin parar. Él daba predicación de esa manera, sin parar, gritando. Oyen gente, habrá juicio de Dios, así que suban al arca para salvar su vida, por favor. Mientras haciendo esta arca, más o menos 100 años, tanto tiempo, gritaban, pero nadie tuvo interés. La voz de Noé, la gente no escuchó nada de su advertencia. Una semana antes del diluvio, si meditamos esta escena, nos da mucha enseñanza. Una semana antes, 7 días antes del diluvio, a pesar de que la gente observaba una escena increíble, que los animales entraron en la arca por un par, muy maravillosamente. Nadie entró en el arca. 7 días. A través de la Biblia podemos saber que había una semana más, una semana para las personas antes de juicio. Dios mostró esta escena. Dios mostró a las personas esta señal muy cierta, muy maravillosa, que nunca había pasado hasta este momento, para agarrar la última oportunidad de la salvación. Durante 7 días, una semana, última semana, ¿no? A través de esto tenemos que saber que Dios siempre quiere darnos la oportunidad hasta el fin. Justo antes de una semana, Dios mostró una señal más fuerte. A través de este acontecimiento debemos pensar muy sinceramente, seriamente, sobre nuestra época. Pero como sabemos, de verdad, las personas no tenían ningún interés y hubo el fin. Entonces, si la gente desaprovecha hasta esta oportunidad, el juicio de Dios descendería implacablemente. No debemos olvidar que la puerta de arca ha sido cerrado por Dios. A pesar de que Dios daba las oportunidades hasta fin, pero al fin de verdad llegó. Y en este momento Dios mismo cerró la puerta del arca. Entonces, hay el tiempo de Dios. Hasta que llegue este momento, Dios nos daba oportunidades. Es una gracia. Ahora también, nosotros estamos viendo la señal, muchas señales. Estamos viendo la escena tan sorprendente con nuestros 2 ojos directamente, la cual nunca habíamos experimentado. Es algo importante, ¿no? Es una escena como antes del diluvio de Noé. Dios mostró a la gente esta escena maravillosa como una señal cierta. Ahora mismo también
Dios nos muestra las señales fuertes, para que sepan qué época estamos viviendo, para que sepan que segunda venida de Jesús vendrán muy pronto. No sabemos cuánto tiempo más nos dará Dios hasta que venga Jesús en segunda vez. ¿Será una semana, un mes o un año? No sé, no sabemos. Pero lo más cierto es que sería no mucho, ¿sí? Pronto. Si creemos en Dios correctamente, sabiendo quién es Dios, quién es Jesús exactamente, a través de la Biblia podríamos entender muy adecuadamente cómo debemos pasar estos tiempos que nos ha dado ahora. Ahora este tiempo sería como una semana que dio Dios a la gente de época de Noé, mostrando estas señales, como la escena de que animales entraron en el arca ordenadamente. Una escena maravillosa, ¿no? Dios mostró a la gente. Ahora también Dios muestra estas señales fuertes para nosotros, para que sepan sobre su segunda venida. En el día de la adversidad, considera, la Biblia dice así, en el día de la adversidad, considera, ¿sí? Como dice la Biblia, debemos pensar más en la voluntad de Dios, porque ahora mismo es realmente un día de la adversidad. Sí, un día de la adversidad. Esto se puede entender muy fácilmente con solo mirar los acontecimientos que ocurren en todo el mundo ahora mismo. Vamos a buscar Josué capítulo 6, 25, Josué capítulo 6, versículo 25, sobre la historia de Rahab. Josué 6, 25, si lo tienen, leamos juntos. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Esta es una historia muy famosa de la ramera Rahab. Hoy entonces vamos a pensar también y vamos a meditar sobre esta historia. Ella, conociendo acerca de la destrucción de Jericó, debe haber hecho todo lo posible con un corazón anheloso y ardiente para salvar a su familia en el tiempo que se estaba acabando, ¿no? No había mucho tiempo. Ella sabía. Podemos decir que es una sombra de la salvación y vida cristiana de nosotros. Y también podemos recibir muchas enseñanzas a través de esta historia también. Especialmente sería bueno que reflexionemos nuestro aspecto que vive por los posteriores días, que está muy cerca de la segunda venida de Jesús. Imaginando cómo vivía Rahab para salvar a su familia antes la destrucción de Jericó. También imaginemos esta escena. Aunque Rahab era una mujer gentil, pero una mujer que tenía la fe verdadera por escuchar bien acerca de Dios, muy ciertamente. A través de una expresión de ella hacia Dios, podemos entender muy bien sobre la fe de Rahab. Aquí Josué, capítulo 2, versículo 11, a través de este versículo podemos
entender sobre su fe, sobre su corazón hacia Dios. Aquí dice de esa manera: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. ¿Por qué? Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella confesó de esa manera. Ella ha expresado hacia Dios de esa manera: Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Usando esta expresión, ella confesó su corazón hacia Dios. Podemos decir que esta era una confesión de la fe muy cierta, la cual puede hacer solo una persona quien tiene la fe verdadera. Esta confesión era igual que la del Moisés, la del Salomón también. Salomón, Moisés también confesaron de esa manera. En el Deuteronomio y Primero de Reyes aparece misma expresión de ellos, usando esta frase. Ellos también confesaron diciendo: Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Exactamente misma frase confesaron hacia Dios su fe. Es decir, Rahab era una mujer que tenía la fe como igual con ellos, Moisés y Salomón, que son gran hombre de la fe. Ella escuchó muy atentamente acerca de Dios. Así que ha podido tener la fe muy cierta. Aquí, Romanos 10, 17, un versículo muy conocido. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros también hemos recibido la salvación por el oír la verdadera palabra de Dios, verdadero evangelio, el correcto evangelio. Entonces, podemos decir que la salvación de Rahab es conectada con nuestra salvación por medio de misma fe. Es decir, podemos recibir las enseñanzas reflexionando nuestra vida cristiana a través de la vida de Rahab también. Al ver la vida de ella, primero podemos darnos cuenta que a pesar de que uno se veía nada importante, si él tiene la fe cierta hacia Dios y el evangelio, Dios trabajaría por medio de tal persona. Dios trabaja de esa manera. Rahab era una mujer gentil y ramera. Entonces, se había considerado como no era limpia moralmente. Y también era una gentil quien tenía una larga distancia con Dios espiritualmente, ¿no? En esta época, una ramera era la mujer que vendía su cuerpo y pertenecía a un grupo de personas pobres y menospreciadas de la sociedad. Pero ella tuvo la fe verdadera hacia Dios. Y gracias a esa fe, escondió a los espías y recibió la salvación cuando la ciudad de Jericó fue destruida. Sabemos esta historia, ¿no? Dios trabaja a través de una persona que tiene la fe verdadera en Dios y en el evangelio, con ninguna relación de los pasados, las condiciones o fondo de la vida de tal persona. Debido a que ese Dios trabaja, podemos ver los resultados y las obras maravillosas. El Señor trabaja a través de tales personas, independientemente su pasado, su fondo, su condición.
Si él tiene la fe verdadera, Dios usa esta persona para su trabajo, para su evangelio. Debido a que el evangelio es un fuego vivo, como el fuego vivo se extiende conforme al principio de la Biblia. Se está predicando el evangelio y ese evangelio permanece en la iglesia viva también. Aquí San Lucas, capítulo 12, versículo 49. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Sí, Jesús dijo esto. El fuego se extiende si se enciende. ¿Por qué? Es un fuego verdadero vivo, ¿no? El fuego tiene esta fuerza, este poder. Así, ese fuego vivo, que es el evangelio, está en nuestra iglesia, y ese fuego se extiende a todo el mundo, y así que predicamos este evangelio. Es fuego. Fundamentando en este principio, podemos creer en esta palabra, en esta verdad de promesa también. Busquemos la Biblia, Hechos capítulo 16, 31, un versículo muy conocido también, muy importante, ¿no? Hechos 16, 31. Muchas personas están agarrando este versículo y viven la vida cristiana, ¿no? Hechos 16, 31, si lo tienen, leamos juntos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un versículo muy corto, pero tiene mucho significado. Y también muy hermoso. La salvación de una persona trae la salvación de otra persona. Así predicamos. Así se predica el evangelio como fuego vivo. Como la salvación de Rahab cumplió la salvación de su familia. Esta promesa también es verdad. Promesa de la Biblia. Mi salvación puede traer la salvación de mi familia. Sí, Dios trabaja de esa manera. El evangelio se predica de esa manera. Sin hablar, sin predicar, no puede salvar a otra persona. Mi salvación trae la salvación de mi familia. Pero es muy necesario creer en el Señor Jesucristo, como dice este versículo, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo. Este punto es más importante. Cree es una condición principal. Creer en el Señor Jesucristo trae la salvación de mi familia. Podemos entender de esa manera. Muchas cosas se incluyen dentro de creer. Sí, muchas cosas. No es simple. Eso no significa que estar quieto solo con la fe en mi corazón, sino esforzarnos con toda nuestra fuerza para predicar este evangelio, prácticamente, físicamente. ¿Sí? ¿Entienden? Algunos malentienden que, yo creo en este versículo, entonces yo recibí la salvación y entonces automáticamente será salvos mi familia y no predica nada, no habla nada, se quieta de esa manera. Pero eso totalmente equivocado. Cree en el Señor Jesucristo. Esta es la condición, creer. Creer no es algo quieto, sé quieto. ¿Sí? Hablar, predicar y sacrificar, eso todo incluye en esta palabra, creer. Nosotros debemos esforzarnos para predicar el evangelio físicamente, prácticamente, diligentemente. Debemos entender bien este significado del versículo.
no significa que estar quieto, solo con corazón, ¿sí? Solo con corazón. Cada uno de nosotros tenemos un corazón, sino esforzarnos con toda nuestra fuerza para predicar este evangelio. Así predica. Josué capítulo 2, versículo 17-19. Aquí sale esta historia de la. Yo leo Josué 2, 17 al 19, les leo. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano de tocare. ¿Sí? Aquí sale la manera de la salvación de ellos. Eso es la promesa, sí. Eso es la promesa de la salvación entre Rahab y los espías. Es una promesa. Entonces, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho Rahab después de salvar a los espías? Después de tener esta promesa, ¿qué habrá hecho Rahab? Posiblemente piensan de esa manera. Ahora, pronto el ejército de Israel exterminará a las personas de la ciudad de Jericó. Entonces, ¿podré salvar mi vida y la de los demás si atará el cordón de grana y nos quedamos en la casa? Creo que Rahab así había pensado con esta promesa. Entonces, ¿no habrá predicado esta verdad a su familia amada? Obviamente habrá predicado, obviamente. Ella sabía la manera correcta, cierta, de salvar de esta destrucción. Ella únicamente sabía esta manera. Por eso, obviamente habrá predicado esta manera. Madre, padre, ven a mi casa y nos quedamos. Debido a que es muy cierto el destino de ser exterminado con todo su corazón y con todo su celo, habrá explicado sobre esto a su familia. O sea, predicó a su familia. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Si vemos y sabemos muy ciertamente todos los cumplimientos de las profecías y las señales de la segunda venida de Jesús, entonces, ¿con qué aspecto, con qué corazón debemos vivir en estos tiempos? Pensando la vida de Rahab, debemos reflexionar mi vida también. A través de esta historia de Rahab podemos pensar, podemos considerar acerca de nuestra vida cristiana más sinceramente. Al comienzo, tal vez las personas no querían oír la palabra de Rahab. Pudieron haber sentido de que es algo imposible de creer. Seguramente Rahab, dejando su trabajo, ¿sí?, su trabajo de ramera, y habrá persuadido a su familia. Ya no trabaja este trabajo. No habrá vivido como siempre, como antes. Al momento cuando estuvo a punto de ser destruido su destino, ella sabía. Por eso, después de tener esta promesa, ella no vivía como antes, dejando su
trabajo de ramera, no pecando. Entonces, ¿cómo se habrán sentido los familiares viendo a esa Rahab? Pudieron haber pensado que ella totalmente cambiado. Tal vez podrían pensado que ella estaba loca, ¿no? Porque ha cambiado su vida. Pero finalmente, toda su familia ha entrado en esta casa, pudieron ser salvos del destino de la destrucción. Esto es el resultado de esta historia. Así podemos imaginarnos el proceso de la predicación de Rahab, a pesar de que no está explicando detalladamente sobre este proceso, pero al ver este resultado podemos imaginarnos esta escena, este proceso de predicación de Rahab. Esto es el fin. Otra vez leamos Josué 6, 25. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Mas Josué salvó a la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Esto es el resultado. Josué salvó la vida a Rahab, también la casa de su padre, ¿no? Y todo lo que ella tenía. Esto es el resultado. A pesar de que no fue explicado detalladamente el proceso de su predicación, pero a través de ese resultado podemos entender este proceso. Ella era ramera, ¿sí? Ella no tenía mucha fuerza, pero con la promesa, con esta cierta verdad, ella pudo predicar el evangelio, ¿sí? Pudo predicar la verdad. Así sus familiares recibieron la salvación, aceptando su predicación. La salvación es así. Rahab recibió la salvación y su familia ha sido salvado. Luego Rahab casándose con Salmón, uno de los espías, y dio a luz, se llama Booz. Es como una película, ¿no? Ella escondió dos espías, entre ellos una persona se llama Salmón, se casaron con él. Es como una película. Ese Booz llega a ser el bisabuelo de David. Aparece esta historia en libro de Ruth. Dice que Jesús llegó al linaje de David. Entonces, finalmente, esta fe de Rahab se ha relacionado, se ha conectado con el nacimiento del Salvador de toda la humanidad, Jesucristo. Es un milagro, ¿no? Jesús nació de esta manera y salvó a todas las personas de este mundo. En conclusión, esta fue por la influencia de Rahab, a través de la fe de una ramera pobre, inútil y menospreciada del mundo, se cumplió una historia grande de la salvación de toda la humanidad. Y Dios escribió esta historia en la Biblia para que sepamos este principio. Rahab, ramera, la cual vendía su cuerpo, pero al escuchar el Evangelio y por medio de la fe se ha librado de todos los pecados e injusticias y consiguió la libertad verdadera. Como haya sido mi aspecto, sin importar esto, creyendo en lo que hizo Jesús, eso me hizo ser un justo, perdonado todo. Esto es el amor de Dios. Esta es la salvación. Además, al momento de pensar en la providencia de Dios, quien salva a otros, utilizando a tales personas,
podemos volver a recapacitar cuán gran valor tengo yo, la existencia de una persona en el Señor, ¿sí? No debemos olvidar en que por una sola persona, quizá un hogar o un país puede llegar a recibir la salvación. Pensando siempre en el valor de nuestra existencia, vivamos reflexionando con nuestro corazón cuán importante es vivir como hijos del Señor. Especialmente en la época que vivimos ahora, tenemos que pensar en esta enseñanza más profundamente. Rahab sabía acerca de la destrucción de Jericó y también intentaba mucho para poder salvar a los familiares con el corazón anheloso, mientras el plazo muy corto ante la destrucción. Nosotros también sabemos muy bien que falta muy poco el fin de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Vemos directamente los cumplimientos de las profecías y señales que habían profetizado en la Biblia, ¿sí? Como les dije, ¿no? Ya la próxima semana habrá la inauguración y luego también habrá el seminario de la Biblia, ¿no? A través de esta inauguración debemos invitar a muchas personas y guiarlas al seminario mientras presentamos nuestra iglesia. La razón por la que hacemos esta remodelación, incluso pasando por muchas dificultades, y así hacemos también la inauguración, es para predicar el Evangelio. Sí, para predicar el Evangelio. Por lo tanto, en realidad, este seminario es más importante que la inauguración. Inauguración también es muy importante, pero el seminario más importante. Oramos y nos sacrificamos mucho terminando la remodelación. Y ahora estamos a punto de realizar la inauguración y el seminario de la Biblia. Creo que Dios obrará grandemente, fuertemente, a través de este sacrificio, esta oración de nosotros. Por lo tanto, recordemos también las enseñanzas que aprendimos hoy y hagamos nuestro mejor esfuerzo por esta preciosa obra de la evangelización, como Pablo, como Noé, como Rahab, como muchas personas de la fe de la Biblia. Hoy aprendimos este tema muy importante. Vamos a vivir más fuertemente para la gloria de Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra, y ayúdanos para poder dar nuestro corazón anheloso muy dignamente para tu gloria, para tu evangelio. Y ya falta pocos días para la inauguración, para el seminario de la Biblia. Ayuda, guía, protege para que podamos preparar y realizar con todo bien para esta obra muy preciosa. Hoy también haremos la gran limpieza para la inauguración, así que nos ayuda con tu sabiduría y con tu poder para que podamos realizarla adecuadamente y seguramente. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida cristiana muy adecuada en esta iglesia viva. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.